Bienvenidos a Personajes de Televisión Nacional de Honduras. Qué alegría estar con ustedes nuevamente, reconociendo la trayectoria de nuestros atletas en todos los deportes. Y hoy me place tener aquí en el estudio de Televisión Nacional de Honduras un atleta que le he visto crecer, desarrollarse y también instruir a los nuevos talentos, en este caso del deporte del fisicoculturismo. Un placer tenerle, Pompilio y Díaz. Teníamos el deseo de platicar del fisicoculturismo y de su trayectoria, que ha sido bastante importante en el país. Bienvenido. Gracias, Giovanni, por la oportunidad el día de hoy. Pues sí, venimos a contar un poco lo que ha sido pues, nuestra historia, nuestra trayectoria en el fisicoculturismo. Correcto, porque es un deporte que no es muy fácil practicarlo. Lo más fácil aquí en Honduras es jugar fútbol, baloncesto, los deportes más tradicionales, Pompilio. ¿De dónde vino esa idea de practicar el fisicoculturismo? ¿Cuál fue su primer contacto con el fisicoculturismo? Mi mamá, mi papá siempre nos inculcaron el deporte desde chiquito, ¿verdad? A los 3 años pues ya iba a la natación, ¿verdad? Nos llevaron a la natación, íbamos a karate. Entonces cuando ya iba a entrar a la pubertad, ya por los 10, 11 años, nosotros íbamos a la piscina y nos la tirábamos de pícaro, ¿verdad? Entonces no llevábamos el traje de baño, ¿verdad? Con algunos compañeros supuestamente para no nadar. Pero el entrenador nos ponía a hacer otros ejercicios, nos ponía a correr alrededor de la piscina. Y ya en la vía olímpica, que en ese tiempo pues solo estaba la piscina, entonces había ya como una máquina, ¿verdad? Para hacer así ejercicio, que habían unas pequeñas pesas. Entonces esa sensación, porque nos ponían a hacer ejercicio, esa sensación que sentía al hacer esos ejercicios era mucho más placentera que para mí que estar metido en el agua, ¿verdad? Y también me acuerdo que en aquellos tiempos estaba en el 5º, 6º grado, ahí en la Elbert School, nos poníamos a hacer pulsos, ¿verdad? Entonces a mí me daba eso de querer como ser más fuerte que los demás, ¿verdad? Que los demás compañeros. Y todo se fue dando, pues. Entonces en aquel tiempo también yo siempre viví ahí en el barrio La Hoya. Entonces en la peatonal, cuando yo salía, vendían unas revistas mexicanas de fisicoculturismo que se llamaban Hércules Moderno. Entonces cuando yo la vi, me captó la atención y las empecé a comprar. Me acuerdo que costaban 2 lempiras. Entonces empecé a comprar religiosamente y las leía y ya para una Navidad me acuerdo que mi mamá me compró un juego de unos resortes para que uno podía hacer una diversidad de ejercicios. Entonces ya me puse a hacer, ¿verdad? Y así fue. Y una vez, un poquito más adelante, vino un primo de México que él estaba entrenando allá. Entonces él me dijo, vamos al gimnasio. Entonces empecé a ir al gimnasio, pero en este momento yo ya iba, o sea, yo ya sabía qué ejercicios tenía que hacer, o sea, su ejecución, todo eso. Y bueno, empecé a ir al gimnasio, tenía 13 años, estaba en el primer curso, me acuerdo. Y a los meses, ya como los 8 o 9 meses en el gimnasio me preguntaron que si no me gustaría competir. Entonces ahí empezó todo. Empezó todo, o sea que dejó la piscina. ¿Entrenaba en algún club? Sí, estuve en el club de Delfines del Maya. ¿Delfines del Maya? Sí. ¿Quiénes estaban de famosos ahí? Porque ahí estuvieron la Fortín. Por ejemplo, ahí sí, Ana Joselina, Claudia, ahora sí, ahí fuimos contemporáneos, bueno, en ese tiempo. Y sí, ¿verdad? Me acuerdo el entrenador, Atilio. Y sí, no, claro, fue algo, pues la natación me dio una base para el fisicoculturismo, claro que sí. ¿Los cuartos juegos estaba entonces entrenando con ellos? No, ya se había ido. Yo ya en los cuartos juegos, yo ya competía en fisicoculturismo. Ah, correcto. Yo gané medalla de oro en fisicoculturismo. Ah, correcto. Y entonces deja la piscina, no era su deporte, se habla que es un deporte muy completo. ¿No hubo manera de volver? ¿No volvió a la natación? No, el contacto con el fisicoculturismo fue, como dicen, amor a primera vista, ¿verdad? Y el definitivo. El definitivo, sí. Correcto. Y primer gimnasio, ¿qué le llamó la atención al llegar ahí? Yo empecé en el gimnasio Body Art, que quedaba famoso. en la esquina del Puente de la Isla, ¿verdad? Correcto. Y pues en comparación a los gimnasios de hoy, pues era rudimentario, por decirlo, ¿verdad? Pero había la energía, ¿verdad? La energía que se necesita, que es lo que hace la diferencia al final. No es lo bonito del equipo, ni eso, ¿verdad? No lo fachentoso, sino que haya esa energía de querer darle duro a las pesas, ¿verdad?
¿Y ya había una federación? ¿Desde cuándo se practica el fisicoculturismo? ¿Lo averiguó? ¿O en esos años fue que empezaron? Casualmente, sí, yo empecé a entrenar a finales de los 80. Entonces, en ese tiempo se formó, bueno, la Liga Central de Fisicoculturismo se formó en el 86. Entonces, sí, como le digo, como que todo se fue dando, ¿verdad? Para que yo incursionar. Y bueno, estaba la liga, estaba la Federación Deportiva Extraescolar de Honduras. De Honduras, correcto. Que pues se reunía a todos los deportes, ¿verdad? ¿Quiénes eran los primeros integrantes de esa Liga Central de Fisicoculturismo? ¿Quién la lideraba, por ejemplo? Sí, estaba Giovanni Carrasco, Ajá. estaba Calixto Silva, el señor Hugo Aldana, Moncho Martínez, me acuerdo también. Ellos de los pioneros, ¿verdad? Que empezaron a hacer la primera competencia, Mr. Tegucigalpa, el deportista. Entonces sí, todo. ¿Pero ellos eran directivos o ellos eran los competidores? No, directivos. Sí. ¿Y quiénes eran los competidores de ese momento? De los primeros bueno, el primer Mr. Tegucigalpa que se realizó, me acuerdo que lo ganó Arnulfo Figueroa. También otro competidor que inclusive él ya ahorita está en sus 60 años, casualmente el sábado compitió en el Mr. Honduras y él ya competía desde aquel tiempo. Él se llama Marcio Funes. Ah, Marcio Funes. Entonces, Ricardo Villalta, Javier Valladares, me acuerdo, entre los primeros participantes. ¿Eran jóvenes casi todos? Sí, claro. O sea, que en los primeros eventos se hacían, me acuerdo que en el Instituto Higueras, en el Instituto de Inmaculada Concepción. La primera competencia que yo fui a ver fue en el Rubén Calleja Valentine, que fue en Mr. Honduras, me acuerdo. Ahí en el 86 fue eso. ¿Y cómo se entrenaban? ¿Cómo era la rutina de ustedes en ese momento en el body arrow, que ese era rudimentario? Yo creo que a mí lo que me ayudó bastante fue eso, que siempre fui sediento de información, ¿verdad? Entonces yo trataba de aplicar pues las dietas, así como se pregonaban, ¿verdad? Los sistemas de entrenamiento, ¿verdad? Entonces yo creo que eso fue lo que me hizo sobresalir, claro, junto a la disciplina, ¿verdad? Que yo tenía en el entrenamiento y todo eso. Entonces, sí, yo o sea, trataba de entrenar bajo los sistemas de Weider, ¿verdad? Que él es considerado el padre del fisicoculturismo y todo eso. Y claro, poco a poco fui desarrollando pues mi filosofía de entrenamiento, ¿no? ¿Usted ya había salido del colegio cuando empezó o estaba en el colegio cuando empezó a competir? No, si yo, por ejemplo, bueno, hay un recorte periódico que me gusta bastante verlo, que cuando estés desmotivado, lo mismo que decía, un cipote de 15 años, el nuevo Mr. Tegucigalpa. Ajá. Ahí tenía 15 años, estaba... ¿Y cuánto tiempo tenía de estar en la...? Tenía 2 años, ¿no? ¿De 13 años entonces? Sí. Ok. Sí, no, sí. ¿Qué año fue ese? 88. 88. Tercer curso del colegio, sí. Correcto. ¿Y no lo molestaban sus compañeros? Porque generalmente en los colegios son futboleros, beisboleros, basquetboleros. En un principio, bueno, inclusive hasta mis padres, pero en un principio cuando empezaba, pues no sabían de qué se trataba, ¿verdad? Pero claro, al ir a ver las primeras competencias y todo eso, entonces ya se familiarizaron y pues me apoyaron incondicionalmente, pues. En el colegio también, pues me dedico a conocer a través del deporte, pues me acuerdo que también cuando gané Mr. Tegucigalpa, el padre Pai, me acuerdo que me pasó ahí adelante en el Buenos Días, ¿verdad? Para felicitarme y contarle ahí lo que había sido la experiencia. Y los compañeros, pues sí, inclusive hoy en día muchos me buscan para que les dé consejos, ¿no? Ah, correcto. O sea, el padre Roberto Pai valoró ese esfuerzo, pero en un colegio, cuando estuvimos en el mismo colegio, de varones, ¿no es un impacto un deporte así? Me molestaban tal vez así, ¿verdad? Que acá chaparro, cosas así, ¿verdad? ¿No? Pero... Y el verlo musculoso y todo, ¿qué decían? Tengo una anécdota con el padre Paniagua. Paz descanse, el padre. Paz descanse, sí. Que una vez yo estaba pues en la hora de mediodía, por lo general era de hora de educación física, ¿no? Entonces yo estaba
ahí en el San Miguel hay unas barras, ¿verdad? Que uno se puede colgar. Entonces una vez yo estaba haciendo ahí abdominales, y yo estaba sin camisa, ¿va? Entonces en eso pasa el padre Paniagua y me dice, ponete la camisa. Yo no le hago caso, ¿va? Y vuelve a pasar el rato, ponete la camisa. Entonces le dije, ¿por qué no le va a decir a todos los que están jugando ahí que se pongan la camisa? Le dije, si es lo mismo, le digo. Entonces yo me la puse y yo me fui. ¿No se enojó el padre? Es que él era futbolero, el padre Paniagua era futbolero. Y bueno, sin duda alguna que eso marca. ¿Y compañeros suyos se contagiaron? ¿Fueron con usted o solo usted practicaba en el San Miguel? En aquel tiempo pues había otro compañero que me acuerdo que se llamaba Ricardo, que también sí le gustó. No lo volví a ver después que salimos del colegio, no sé si seguiría entrenando o no. Ajá. Era muy famoso en el San Miguel en la semana de juventud, en secundaria, concursos, el de pulso. Y yo creo que usted los conoció a los dos, han sido atletas destacados también igual que usted, Pablo Rubio, Héctor Larios y Morán. Morán era el rey del pulso. Sí. ¿No compitió con ellos alguna vez? ¿No? Sí, cuando yo iba entrando, ellos ya iban de salida en secundaria. Sí, Morán me acuerdo que nadie le ganaba, ¿verdad? Nadie, sí, ni Héctor Larios, que era el gallito. Sí, entonces no, sí tengo buenas memorias. Y ellos pudieron también seguir esos pasos, pues los tres que le mencioné tenían... Sí, Morán en judo, ¿verdad? Pablo, pues ahí está en triatlón siempre también. Sí, Héctor sí se retiró de natación, pero tiene su piscina propia ahora. Es una de las grandes ventajas, sin duda alguna. Pero, ¿cómo hacía? Después del colegio, que salían 1 o 2 de la tarde, a la 1 salía secundaria, creo. ¿Se iba a entrenar o cómo hacía? Sí, eso es algo, pues, la disciplina, ¿verdad? Porque el San Miguel no es fácil, ¿verdad? Ah, claro. Entonces, ¿cuál era mi rutina? O sea, tenía que entrenar por lo menos 3 horas al día, ¿verdad? Sí. Y entonces, ¿qué hacía yo para que me ajustara el tiempo? Pues el fin de semana, pues, era de estudiar, hacer las tareas, o sea, el domingo, desde la mañana hasta la noche, estudiando, haciendo tareas, porque si no, en la semana no me iba a quedar tiempo. Sobre todo bachillerato, con profesores muy exigentes que habían, ¿no? Entonces, sí, no podía darme el lujo, pues no salía, o sea, las diversiones normales de los jóvenes, de las fiestas y todo. Exactamente, sí, o sea, nada de... Bueno, nunca me llamó la atención, ni nunca beber, ni nada de eso. Nada de eso, todo bien enfocado, gracias a Dios. Muy sano, así es, como decía Don Bosco, de la sana educación de los jóvenes. Depende de la felicidad de estos pueblos, las naciones. Vamos a hacer una pausa, Popilio, y vamos a seguir hablando, porque tenemos que hablar del tema de la alimentación, no es cualquiera, y que nos explique un poco cómo es esto, de cómo se califica al atleta del fisicoculturismo, que muchas veces hemos ido y de repente no tenemos los conocimientos y también sirve de escuela y orientación para nuestros televidentes. Regresamos después de la pausa.